Cabildo, porque haya tenido en consideración una propuesta que hicimos un grupo de segovianos para poder hacer esta actividad. Y, como os he dicho en la puerta, estamos celebrando esos 500 años del inicio de las obras de esta catedral y han tenido a bien introducirlo dentro de ese programa estupendo que está haciendo la catedral a lo largo del año en torno a esta efeméride, ¿no?, que estamos celebrando todos los segovianos. Y esta actividad tiene algo que la hace muy importante, claro, y es que, como vais a ver a lo largo de estas primeras escenas, quien levantó la catedral fue el pueblo segoviano, la gente que estaba aquí en esa época, con su trabajo personal, con su dinero. Es verdad que también hubo otros apoyos económicos, pero fue el pueblo realmente el que levantó esto, ¿no? Y que esta actividad pues recuerda un poco eso, ¿no?, que también es el propio pueblo. Los 9 personajes que estamos aquí pues somos de diferentes barrios de Segovia y demás, ¿verdad? O sea que de alguna manera reproduce aquello que fue el inicio. Así pues muchas gracias al Cabildo. Iniciamos ya entonces propiamente la visita teatralizada. Porque hace 500 años esta ciudad de Segovia tuvo un gran sueño. En 1525 empezaron un gran edificio, una gran catedral, seguramente la obra más importante de la parte moderna de la historia de la ciudad es justamente la construcción de la catedral. Hasta 1525 todos sabemos que la catedral antigua estaba frente al Alcázar, en los jardines que hay antes de llegar, donde está la estatua de David y Velarde, pues todo por ahí más o menos estaba la catedral, y que sufrió un grave deterioro en la Guerra de las Comunidades, ¿no? Es verdad que Segovia ya desde antes estaba ya intentando, tener una nueva catedral, porque allí quedaba muy abajo, no era demasiado grande, una iglesia románica que tenía problemas estructurales, y Segovia en el siglo XVI era una gran ciudad, como lo soy también, pero en aquella época, en el contexto, digamos, de Castilla, era mucho más importante, debido fundamentalmente a la gran industria textil que teníamos, como que se decía de tener la lana de las ovejas, ¿verdad?, tan importante. O sea, una ciudad que de alguna forma anhelaba una nueva catedral. Pero bueno, eso estaba todavía ahí como en parada. Entonces, cuando se destruye la catedral en la Guerra de las Comunidades, la catedral antigua, la que teníamos allá, sí que es verdad que va a haber un momento que sí que vamos a representar en esta escena que va a ser clave para entender cómo empezó todo, que sería el origen, ¿verdad? Y es una carta que manda Carlos I, el rey, o Carlos V de Alemania, el emperador, aquí al obispo, pero también al ayuntamiento, diciendo que no se va a arreglar la catedral antigua, sino que Segovia tiene que hacer una catedral nueva, obliga a hacer una catedral nueva. Ese va a ser el inicio, y ese requerimiento llegó un 18 de agosto de 1523. Ese podemos decir que es el origen, el germen del inicio de las obras de esta gran catedral. Luego se tardaría un tiempo, pero el origen está ahí. Y es lo que vamos a representar en esta escena. Van a aparecer 2 personajes. Por allí va a aparecer el obispo don Diego de Rivera, que estuvo mucho tiempo en Segovia de obispo. Para la época estuvo desde 1512 a 1543, y fue él el que empezó propiamente la construcción de la catedral, y eso es muy importante porque él va a estar, fijaros, en buena parte de la construcción. La catedral se empezó por la pared que mira hacia el Alcázar, la pared oeste, digamos, y fue construyendo de dirección hacia el altar mayor, y más o menos donde hemos empezado nosotros la visita, ahí más o menos es la parte construida en tiempos de este obispo, don Diego de Rivera. Y por aquí va a salir un canónigo. Un canónigo es un cura de la catedral. Eso es lo que es un canónigo. El conjunto de curas que hay en la catedral, junto de canónigos, forman el cabildo. Y el cabildo es el que decide de forma conjunta pues todo lo que hay que hacer en la catedral. Su misión, evidentemente, a la primera, a la litúrgica, es decir, a hacer todos los servicios religiosos de la catedral, y también tener el cuidado y pues un poco la ordenación, en este caso actualmente, ¿no?, pues del turismo, del mantenimiento de obras y todas esas cosas. Esa es la función fundamental del cabildo. Así que nos preparamos. Os recuerdo, en 1523 esta catedral todavía no existe, estamos situados en la otra catedral, y recordamos la fecha, 18 de agosto de 1523. Comenzamos la representación. Necios tiempos nos
desde que tomé posesión de su obispado allá por el año 1512. Pero lo que más acongoja mi espíritu es ver esta catedral en este estado de deterioro tan progresivo, que parece que vaya a derruirse en 1000 pedazos. La que es mi sede e iglesia madre de esta mi diócesis necesita buena guerra. La ciudad es fuerte, y aunque la guerra de las comunidades han hecho mella en su ánimo y haciendas, intentaremos reparar lo que la guerra destruyó. Su ilustrísima, carta urgente desde la corte. Viene firmada por Francisco de los Cobos, secretario del rey Carlos I. Dios nuestro Señor se muestra grande con nosotros y con nuestra ciudad. Es el propio rey quien ha decidido que se construya una nueva catedral, pero trasladándola de lugar. Dice que nos ayudará en lo económico. A mi entender, en lo tocante a los dineros, no creo que podamos contar con él, teniendo en cuenta el enfrentamiento de la ciudad contra él por la guerra de las comunidades con Juan Bravo a la cabeza. Construir una nueva catedral, en lugar distinto a este. Habrá que escuchar la opinión de los canónigos y del propio concejo de la ciudad. Bueno, no creo que haya demasiada oposición. Una ciudad como la nuestra, fuerte en lo político y lo económico, por la lana y la poderosa industria pañera, verá con orgullo la construcción de una nueva y más grande catedral, acorde con su poderosa historia. ¿Cuánto siento perder este hermoso claustro? Como usted sabe, fue construido por el genial Juan Boas hace apenas 50 años. Su primorosa portada, sufragada por la reina Isabel de Castilla, es todo un portento de trabajo en piedra policromada. Luego, cuando salgamos del claustro, podemos apreciar la belleza de la piedad esculpida en el tímpano exterior. Qué pena que todo esto vaya a perderse. Quizá podríamos recuperar las imágenes de piedras tan belamente talladas por el maestro Sebastián, conocido como Darmonazo. No, alto ahí, mi noble fabriquero. Lo que esté en buen estado pasará a la nueva catedral. Este claustro lo trasladaremos piedra a piedra a su nueva ubicación en la nueva sede. También trasladaremos el archivo, el coro y la pila bautismal, junto con pinturas y esculturas que estén en buen estado. Magnífica idea, su ilustrísima. Trasladaremos este claustro piedra a piedra, nervio a nervio y clave a clave. Y también las magníficas y útiles gárgolas que servirán para el sistema de desagüe de los tejados del nuevo templo. El traslado será harto difícil y complejo, pues este claustro ha de quedar exactamente igual en su nueva ubicación. Efectivamente, primero habrá que desmontar el claustro y luego replantearlo como mejor convenga en su nueva ubicación. Creo que si su ilustrísima está de acuerdo, este trabajo podría encomendarse a Juan Campero, gran maestro cantero procedente de la Trasmiera cántabre con gran crédito en Segovia. Bien, que así sea. Ahora toca entablar conversaciones con el concejo y el pueblo segoviano, para que nos ayuden en esta magna empresa. Yo, si usted accede a ello y con el mandato del cabildo segoviano, podría recorrer las catedrales de nuestro entorno, hablaría con mis colegas fabriqueros y así podría emitir un informe que nos ayudase a decidir cuáles serán las trazas de la nueva catedral. Esta ha de ser hermosa, que fascine con su elegancia, pero que al mismo tiempo cumpla su misión más importante, que es ser el centro de la fe y la espiritualidad de nuestra generación y de las generaciones venideras de siglos y siglos. Sabias palabras han salido de tu boca y de tu corazón. Pongámonos en marcha, sin prisa pero sin pausa. Construyamos la nueva catedral que será orgullo de todos los segovianos y admiración de todos los que nos siguen. Bien, pues en esta escena vamos a hablar de algo muy importante cuando uno ve un edificio religioso, una iglesia, una catedral. Siempre decimos que las catedrales y las iglesias son edificios vivos, porque desde que se iniciaron hasta la época ahora que lo estamos viendo, no han cambiado de función. La función principal de la catedral es su mensaje y su servicio religioso, justamente. Por eso, cuando uno entra en estos edificios y se fija retablos, arquitecturas, esculturas, pinturas, lo que tenemos que establecer es claramente un diálogo entre la fe y la cultura, ¿verdad? O sea, los artistas que lo han hecho, pero también la misión para la que lo han hecho. Es un poco aquí la idea de esta escena donde el mayor interés se va a centrar en la pila bautismal, que también es de la antigua catedral. Es una pieza magnífica del siglo XV. Tiene también un objetivo, porque los personajes son, digamos,
conocemos al obispo, don Diego de Rivera, iba a aparecer también la abadesa de las monjas de San Vicente el Real, que estaba allí al lado de San Lorenzo, ¿verdad? Ya no hay monjas allí, desde mayo del año 2022. Por eso hemos incorporado esta escena también un poco en recuerdo, ¿no?, a este que fue el monasterio pues, más antiguo de Segovia, y ya, bueno, nos hemos quedado sin cistercienses, que era la orden, ¿verdad? También es verdad que luego se han ido las Juaninas y también las monjas de Clarisas de San Antonio el Real, pero bueno, Clarisas aún en la ciudad nos quedan otros 2 conventos, ¿eh? Así que con esos 2 objetivos nos vamos otra vez a preparar para ver esta gran escena, que también se hace en torno pues, a 1523, 1524, aunque esta no es histórica, esta es un poco la recreación con los objetivos que hemos indicado. Comenzamos con la escena. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Veo a su ilustrísima un poco pensativo. Bueno, no es para menos. El proyecto de la nueva catedral ocupa la mayor parte de mi tiempo que no dedico a mis obligaciones con Dios. Uy, las que tenemos ciertas responsabilidades, las obras y Dios son el pan nuestro de cada día. ¿Qué tal el viaje a Burgos? ¿Y cómo sabe su ilustrísima que he estado de viaje? Un buen pastor de almas ha de estar siempre bien informado. Y más cuando se trata de la abadesa de nuestro monasterio más antiguo. Su ilustrísima siempre tan atento a las necesidades de las almas más necesitadas de amparo. ¿Y qué? ¿Cómo ha encontrado a las monjas del monasterio de las Huelgas? Pues mire, si no fuera por las penurias del viaje, le aseguro que hasta me hubiera gustado la visita. Con su permiso me voy a sentar, porque yo ya estoy achacosa. Claro. Ay, ¿Pero tan malo fue el viaje? Como una penitencia cuaresmal. Dios mío, hasta yo fui en mula, y al llegar allí, mis huesos dijeron que ya no podían resistir más. Y me tuve que pasar a la carreta. Bendita hora que me pasé a la carreta. Cuando llegué a Sotosalvos, estaba tan achacosa que tuvimos que hacer una larga parada. Le digo yo que ni el confesor, más exigente, me pone una penitencia semejante. Nuestras monjas se quejan de que le ponemos penitencias severas, pero ¿cómo está? Le aseguro que ninguna. Ay, Dios bueno, mío. y aparte de eso, ¿qué tal van las reformas en el convento de las Huelgas? Ah, pues de eso mismo venía a hablar, de las obras. No, mi querida abadesa, no me pida dinero. Ya sabe que con el proyecto de la nueva catedral, los recursos de la diócesis están muy menguados. Sí, ya sé que nuestro amado emperador Carlos ha prometido ayudarnos, pero no me fío, porque bastante dinero necesita él para sus conflictos en Flandes y Alemania. No, si no venía a pedir dinero. Venía a ver si me prestaba su cantero durante unos meses. Bueno, eso es lo mismo que dinero. Uy, Mire esta joya de pila bautismal. Es una de las cosas que vamos a trasladar a la nueva sede. Me parece. Fue sufragada por nuestro bien amado y recordado rey el IV Enrique. Lleva su escudo y tiene trazada la filigrana al estilo de la época. Menos mal que no se destruyó cuando las tropas reales asaltaron la catedral. Más vale. Tengo pensado que la sitúen en una de las capillas principales. Estará cerca del claustro y tendrá 3 escalones de subida y 3 de bajada, al estilo de las antiguas pilas bizantinas, pero al revés. Está muy bien, pero ¿qué quiere decir eso? ¿No ha visto su excelencia la pila bautismal de la iglesia de la Virgen de Las Vegas? Pues no, pero tengo entendido que es una que está excavada directamente en el suelo. Exactamente. Ah. En este caso, el bautizando, en lugar de bajar, tendrá que subir, como si se tratase de escalar hasta el tabor. Hará las 3 renuncias rituales, a Satanás, a sus obras y a sus principios. Será bautizado en lo alto tras profesar la fe de la Santa y Eterna Trinidad. Y después, como los discípulos, volverá a bajar para enfrentarse a las tentaciones de la vida. La verdad que está muy bien y lo tiene su ilustrísima muy bien pensado. Con el permiso de la Divina Providencia. Pues con el permiso de la Divina Providencia, ¿qué le parece si volvemos a lo del cantero? Bien, pues me vale muy bien la pregunta reiterativa de la abadesa, ¿no?, con el cantero, para agradecer
a tantas órdenes religiosas que están todavía, no solo en Segovia, sino en muchos pueblos, ¿no? Y con su cuidado permanente, porque sabían que detrás de esas monjas o de esos frailes volverían otras monjas, otros frailes, y todos han tenido pues un poco como uno de sus trabajos principales, mantener, incluso agrandar o mejorar aquello que les había tocado cuidar. Así que vaya un poco ese agradecimiento a tantos conventos, tantos monasterios que nos han dejado ahí un patrimonio religioso tan importante en Segovia y provincia. Nos vamos ahora ya hasta la capilla de al lado, la siguiente, para ver las siguientes. Decidido ya la construcción de una nueva catedral, el sitio estaba claro. De hecho, ya fijaros, el cabildo, que hacemos el conjunto de canónigos, ya había comprado un convento de monjas clarisas que se habían ido a San Antonio el Real y ya era suyo toda esa parte, ¿no?, del convento que estaba en lo que hoy es el altar mayor. Con lo cual, digamos que los cultos estaban asegurados porque ya tenían allí un espacio, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual la catedral se empezó por este lado, para poder construir hacia allá hasta que se llegara al lugar donde estaba el convento, que luego se derribó para hacer lo que es pues toda la cabecera. Pero se planteaba un problema. Hay que elegir al arquitecto, al maestro de obras, ¿no?, que es como se llama. Claro, estamos en 1525 y se podía haber optado por digamos ya el nuevo estilo, que es el Renacimiento, por ejemplo, la Catedral de Granada, ¿no? O bien Segovia, ¿dónde miraba? Pues Segovia miraba a su alrededor, a Burgos, Toledo, León. De hecho, el canónigo había visitado estas catedrales. Las catedrales góticas, de alguna forma, eran la expresión de las ciudades, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y entonces Segovia decide hacer una catedral gótica, y por eso se decide con Juan Gil de Ontañón, que es el iniciador de esta gran catedral. Pero cuando uno echa un vistazo y ve esta maravilla de catedral, una de las más bonitas de España, o para algunos la más bonita, ¿verdad?, pues ve algo distinto a cuando va a Burgos a León, ¿verdad que sí? Sí, estructuralmente es gótica, vemos toda su estructura gótica, pero fijaros en la claridad de conceptos que tiene esta catedral, luminosidad y demás, le acerca ya a un espíritu nuevo, que es el espíritu del Renacimiento. Porque nuestra catedral, como estamos celebrando aquí, se empezó en 1525. Los personajes que aparecen aquí en esta escena son el canónigo fabriquero, Juan Rodríguez. El fabriquero es el cura, el canónigo, que se dedica un poco a la administración y al control de obras desde el punto de vista económico, pero también de si se están estableciendo plazos, ¿verdad? Aún existe el canónigo fabriquero, es el que se encarga de arreglar tejados o novedades o lo que sea, ¿verdad? Pero por tanto sigue existiendo. Bien, pues Juan Rodríguez estuvo unos 40 años de canónigo fabriquero y todos decimos que es el auténtico alma de esta catedral. Y aparecerá otro personaje que es Juan Gil de Ontañón, junto a Rodrigo, digamos, los iniciadores y los que van a dar un poco forma a todo este gran edificio que es la Catedral de Segovia. La escena se sitúa también en 1524, es decir, un poquito antes de empezarse las obras, porque claro, había que hacer planos y demás, pero estos arquitectos tenían muchas obras por aquí y por allá, y se demoró la firma del contrato a empezar las obras un tiempo, pero al final, en ese 1525, se colocó, como vais a ver aquí, y se va a decir, la primera piedra de este gran edificio, que lo vamos a celebrar muy prontito, el 8 de junio, será la fecha clave de la celebración de estos 500 años. Comenzamos con la escena. Juan, el cabildo quedó muy gustoso de las obras que realizasteis en la catedral hace poco tiempo. Fue un placer para mí trabajar para el cabildo y para el querido pueblo de Segovia. Como sabéis, la ubicación de la catedral justo delante del alcázar siempre ha sido incómoda para todos. No hay manera de concentrarse en los rezos con la algarabía de tanta soldadesca. Además de lo peligroso que resulta para el alcázar tener enfrente un edificio de tal envergadura y con una torre tan fuerte. Lo sé, me consta. Yo mismo pude comprobarlo. Además que recuerdo que cuando yo estaba trabajando por aquí, el recordado rey Enrique IV quería trasladar ya de lugar la catedral. Al igual que el rey Fernando el Católico. El cabildo actualmente también lo ve con buenos ojos.
Segovia necesita una catedral más digna, más airosa, más a la altura de su historia y su grandeza. Además de que sería para mayor gloria de Dios. Estoy de acuerdo. ¿Y qué es lo que queréis de mí? Yo ahora mismo tengo mucho trabajo en la Catedral de Salamanca. Queremos, Juan, que seáis vos el encargado de iniciar el proyecto de la construcción de la nueva Catedral de Segovia. Un edificio que sea el orgullo de la ciudad y que sirva para mayor honra de nuestro Señor. Segovia es una de las ciudades más importantes de Castilla, gracias a la pujanza de su industria pañera, y necesita un templo a la altura de sus méritos. Pero un edificio así requiere de un gran claustro, donde celebrar solemnes procesiones, entre otras cosas. En este caso no será necesario. Mirad, según lo hablado con el obispo, el claustro lo trasladaremos de la vieja a la nueva catedral. Juan Guas hizo un magnífico y bello trabajo en tiempo del obispo Arias Dávila, de tan feliz recuerdo. Eso haremos. Llevaremos el claustro tal cual está a la nueva catedral para el uso y disfrute de las futuras generaciones. Y bien, ¿qué me decís? Muy bien. De acuerdo, acepto, pero con una condición. Quiero que mi hijo Rodrigo, que tiene un gran talento, esté siempre conmigo al lado. Sea. De esta manera los Gil de Ontañón permanecerán siempre unidos a la insigne historia de nuestra ciudad. Así será. Contadme acerca de la ubicación. Muy bien, habíamos pensado que esta fuera sobre los terrenos del antiguo barrio Veo, ya abandonado tras la expulsión de los judíos en 1492, y sobre los del convento de las Madres Clarisas de la Plaza Mayor, que ya está en poder del Cabildo tras haberse marchado las monjas a ocupar el monasterio de San Antonio el Real. Pues muy acertado el lugar, de lo más alto de la ciudad, para que la catedral extienda su manto protector sobre ella. Y con una gran torre. Queremos que sea visible desde muchas leguas de distancia, que sea la más alta de Castilla y de Aragón. Me gustan mucho las torres. Sí, creo que es el emblema del pueblo y de la ciudad. Además que señalan con gran precisión el espacio religioso. Por no decir que con su verticalidad rompen la horizontalidad de las naves. La torre será la atalaya de Castilla. Así será. Considerad también que tal torre ha de soportar el peso de unas grandes campanas que han de oírse en toda la ciudad para anunciar a los vecinos todo tipo de acontecimientos y celebraciones. Muy bien. ¿Y para cuándo quiere el Cabildo que dé comienzo las obras? No solo el Cabildo, también el obispo Diego de Rivera desea que sea cuanto antes. Vos podéis ir iniciando los trabajos preparatorios y la confección de los planos. Quiera Dios que para el día 8 de junio, celebración de San Salustiano, del año de Señor de 1525, logremos colocar la primera piedra. Así sea. Firmemos pues el contrato. Pues seguidme y firmemos, y después vos, amigo Juan, y todos los que con vos han venido, acompañadnos, que otras muchas cosas hemos de referiros hoy sobre torres, campanas y catedrales. Bien, pues el sueño se hizo realidad. Es verdad que tardamos 160 años en terminar el edificio, Se comenzó en 1525, realmente se acabó en 1685 y lo último que se cerró fue la gran cúpula del crucero. Tenemos la nave principal y la nave del crucero por donde se juntan los dos palos de la cruz, eso es el crucero arriba del todo, el último que cierra Francisco de Viadero en 1685. Es verdad que luego hubo algunas obras menores y demás, y finalmente ya lo que es la consagración fue en 1786 en tiempo de Juan José Martínez Escalzo. Cuidado, esta catedral se inicia con los planos de Juan y Rodrigo Gil de Ontañón, pero 160 años dan para muchos maestros de obra, muchos arquitectos. Pues ¿sabéis cuál es una de las grandezas de esta catedral? Que se siguieron un poco, aunque es verdad que con algunas interpretaciones personales de algunos de los arquitectos, los planos iniciales. Por eso tiene una gran uniformidad nuestra catedral. O sea que no hay que olvidar a Rodrigo del Solar, a Pedro de Brizuela, a Francisco de Viadero, entre otros muchos. Pero eso es la arquitectura. Pero luego los segovianos y segovianas a lo largo del tiempo han ido vistiendo pues, de retablos, de pinturas, de esculturas, y aquí tenemos obras valiosísimas. Por mencionar en escultura la gran obra de Juan de Jun del siglo XVI, o aquí al ladito
el Gran Cristo Yacente de Gregorio Fernández, ¿verdad? O en pintura tenemos en la sala de pintura y en los retablos, pues tenemos obras de Pedro Berruguete, pues tenemos de Sánchez Coello, tenemos de Ambrosius Benson, tenemos luego ya un poco ya más tarde Luis de Morales, Maella, es decir, que Segovia tiene una catedral digna de que estemos orgullosos los segovianos de antes, de hoy y los que vendrán detrás de nosotros. El cuerpo de las torres, las torres se explican por cuerpos, como si fueran los pisos de nuestros bloques, ¿verdad? Este es el segundo, porque el primer cuerpo está debajo y es lo que hoy es la sala donde está la orfebrería, los cálices, custodias, todo eso, magnífica, por cierto, se ha abierto hace no demasiado tiempo y es una de las joyas también de la visita a esta catedral. Eso es lo que está debajo. Este ya en todo el segundo cuerpo y estarán, como veis, una bonita barandilla, luego ya no hay, como ya era del campanero ya que subiera por sus fuerzas. Porque esto era un espacio que se lo utilizaba la catedral para muchas cosas, pero esencialmente era como un lugar de formación, una especie pues, de escuela o de lugar donde se aprendían cosas, justamente. Es una de las torres más anchas de España, fijaros, estáis aproximadamente en 85 metros cuadrados útiles. La razón es que aquí la escalera no va por dentro, como suele ser habitual en las torres, sino por fuera, porque aquí el arquitecto diseñó la torre y paralelo a ella un edificio que iba subiendo paralelo a ella, más chiquitito, donde va la escalera. Y nosotros lo que hacemos es, desde ese espacio de la escalera, a través del hueco en la pared, introducirnos a los diferentes cuerpos. Un poco como cuando vais a ciudades grandes y va el ascensor por fuera, ¿verdad? Por fuera de los edificios. Pues más o menos un poco es lo que hay aquí. Bien, aquí ya en estas escenas nos vamos a hablar de campanas, de campaneros, todo eso, nos van a contar ellos mismos. Los campaneros eran un oficio, igual que había otros en la catedral, que los hacían seglares, es decir, gente que no era cura. Por lo tanto, aquí residieron los campaneros con sus mujeres, con sus hijos, o sea, con su familia, a lo largo de los siglos, más o menos hasta 1950. Es decir, que las 4 escenas que nos quedan, nos quedamos ya del siglo XVI y tenemos que centrarnos ya en eso, mitad del siglo XX más o menos, en torno a 1950, digamos, la cronología, ¿no?, de estas escenas. Los que nos van a contar cómo era su vida y demás, pues son propiamente, claro, la mujer del campanero y el campanero, que nos va a salir ahora por esta puerta. Así que vamos a quizá aprender cosas, quizá recordar cosas, pero sobre todo a disfrutar con estas escenas que cuentan un poco cómo han sido estos oficios que ya, bueno, pues han ido desapareciendo, pero que han sido importantes para todos. Empezamos con la escena. ¿Es ya la hora del Ángelus? No, aún falta. Todavía no está el sol en todo lo alto. Madre mía, si es que tengo un hambre. ¿Cómo va el puchero? Como las glorias, cociéndose lentamente los garbanzos al fuego de la lumbre. Pues no sé si voy a poder aguantar. ¿Has utilizado la leña de encina que subimos ayer, la nueva esa? Sí. Ya verás qué cocido nos vamos a comer cuando vuelva nuestro hijo, frutos de sus obligaciones. Pues sabes que mientras... ¿Qué te parece si nos sentamos aquí un ratito los dos juntos y hablamos un poco de nuestras cosas? Aunque calla, tenía yo que subir a engrasar la campana grande porque anda un poquito rígida. Bueno, no. ¿Pero de qué quieres que hablemos? Si las largas horas que pasamos aquí arriba tú y yo solos hacen que lo tengamos todo hablado. A ver, que estoy muy contento, porque esta mañana me he encontrado con el canónigo fabriquero y nos ha dado la enhorabuena por nuestro trabajo y por lo bien que quedaron los toques el día de San Frutos, nuestro patrón. Pero que bien, cuenta. Pues que además nos ha dado 50 pesetas. Bueno, seguro que te lo has ganado. Solo con vivir aquí, arriba, en lo alto de la torre, día y noche, ya nos lo merecemos. A ver, María, esto tú ya lo sabías cuando nos casamos, y cuando yo decidí seguir el oficio, porque mi padre y mi abuelo fueron campaneros de la catedral y yo quise seguir. Además, que me encanta que la gente se entere de las noticias a través de mis campanas. Que me gusta mucho que venga mucha gente a misa y a los actos religiosos. Y
que me gusta que se puedan, a través de mis campanas, anunciar los acontecimientos que hay en la ciudad. Pero es un oficio muy esclavo. Trabajas todos los días del año y siempre te quejas del frío que pasas en el campanario. Sí, pues por eso y porque hay que tocar muchas veces y sin equivocarse de toque. Bueno, es que pareces un músico que da gloria verte cuando te veo tocar varias campanas tú solo, tirando de todas las cuerdas. Me acuerdo yo mucho de mi padre con eso, sí. Y de sus consejos. Me dijo, tienes que querer a todas las campanas. Tienes que conocer muy bien el sonido de cada una de ellas. Y tienes que quererlas como los grandes instrumentos musicales que son. Fíjate, yo creo que las campanas son un poquito como el latido del pueblo, de la ciudad. Y eso hace que la gente lo lleve en su corazón y las quiera tanto como las queremos nosotros. Sí, es verdad lo de instrumentos musicales. Yo que soy del pueblo de Muño Pedro, en mi pueblo siempre decíamos la campana del tin y la del tan, porque solo teníamos dos. Había una tercera, más pequeñita, pero esa no la oí nunca tocar. 2 campanas en su pueblo. Es que aquí son 11 campanas, cada una con su sonido diferente. Yo luego tengo que mezclar esos sonidos y hacer el ritmo para generar pues la noticia, el acontecimiento, la celebración o la proclamación de un papa. Para lo bueno y para lo malo, como la vida misma. ¿Y cómo suena de bien? Oye, y que cuando te bajas a la huerta y doy yo algunos toques, tampoco se me da mal. No, perdona, lo haces muy bien, pero que muy bien. Y gracias a ti, porque si no, no sé yo cómo me las apañaría. Ya sabes, no podemos ni equivocarnos de toque, ni saltarnos ningún toque, porque si no se nos impone la pena, que equivale a reducción del salario. Eso es porque consideran importante tu trabajo. Bueno, sí. Y nuestro hijo Frutos, que también da algunos toques, no se le da nada mal. Se le da muy bien, si es que lo hace muy bien el chico. A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues que me gustaría que siguiera con el oficio. Pero también te digo que no le vamos a obligar, si él quiere y ya está. Y si no, alguno de los chavales que vienen los domingos, pues seguro que quiere. Yo, fíjate, para este oficio hay que tener vocación. Bueno, y buena forma física. Ah, sí. Hay que ver lo que cuesta subir la escalerita de caracol. Dímelo a mí. 2 veces todos los días, 2 veces. Por la mañana para abrir la catedral y por la tarde para ver el estado de las capillas, para cerrar las puertas y bueno, para apagar alguna vela que la gente se les deja encendida, no sabiendo el peligro que tiene eso, ¿eh? Bueno, pues con esos trabajillos y la plancha adecentamos tu pago. Pues sí, la verdad es que nos permite vivir un poquito más desahogados. Oye, ¿arreglaste la cuerda de la campana del becerro? Que estaba por romperse. Sí, mira, fíjate cómo estaba. La estaba aquí ahora mismo recogiendo. Ya sabes que todas las semanas reviso la cuerda y el badajo de todas las campanas. No vaya a ser como aquella vez que salió el badajo volando y fue a dar al tejado de la casa de al lado. Madre mía. Más de 50 tejas hubo que cambiar y varias ripias de madera. Claro que pagó la catedral Mendadería. Yo, mira, al final, ¿sabes? Todos los días hago una pasada porque es que no me fío, Y te digo, que ahí arriba hace un frío que para aguantarlo. ¿Has avisado a los voluntarios para el toque de volteo del domingo? Ayer, sí. Van a venir 2 chavales nuevos. No los conozco. Pero dicen que les gusta mucho esto de las campanas y están como muy interesados. Veremos a ver qué tal se les da. ¿Y ya le diste cuerda al reloj? Sí, como todos los días a la misma hora, Porque si no, el reloj se para. Y ya sabemos lo importante que es para las personas tener información de las horas del día. Por cierto, es mediodía. Voy a tocar el Ángelus para que la gente se haga el descanso de la comida. Con Dios. Bueno, pues dejemos al campanero que vaya a tocar el Ángelus, un toque de oración del mediodía, pero que también a la gente que estaba en el campo pues le servía para saber que era la parada pues para ir a comer, ¿no? Y hemos hablado del puchero y veo gente joven hoy por aquí que no se sabe lo que es esto, ¿no? Algunos todavía lo recordamos cuando éramos pequeños,
que nuestra madre hacía la comida en la lumbre baja, que lo vais a ver aquí, con leña, ponía el cocido por la mañana o la comida, ¿verdad? Y se iba haciendo a lo largo del día. Bueno, pues ahora los campaneros van a seguir contando cosas después, que quedan todavía cosas que recordar de los campaneros y de las campanas. Aquí vamos a ver un vídeo, pero muy moderno, ¿eh? Aquí el Cabildo, como sabéis, ha estado haciendo, pues sigue haciendo, ¿no?, grandes restauraciones y demás, y aquí en la torre también. Y este vídeo está hecho con las tecnologías ya más modernas, está a 3 paredes, aunque la principal es la central, pero no dejemos de mirar las laterales, que son un complemento, ¿verdad? Y que nos van a contar pues alguna noticia más sobre la catedral y sobre la torre. Bueno, pues ya estamos en el tercer cuerpo de la torre y esta es la casa del campanero, que además tenía 2 plantas. Pero son ellos mismos, ¿eh? El campanero y la mujer del campanero, los que nos van a contar un poco cómo era su vida aquí, y nos van a seguir contando también lo que era este oficio y los trabajos que tenían que hacer con él. Así pues, sin más dilación, vamos a recibirlos ya al campanero y a la mujer del campanero. Cuando te conocí, jamás pensé que viviríamos en una casa tan hermosa y con tan buenas vistas. Bueno, eso es porque esta es una de las torres más anchas de España. Cuando yo hablo con algunos de mis colegas campaneros de otras catedrales, siempre se quejan de lo pequeñas que son sus casas. Lo peor son los 133 escalones, que seguro que los han contado, y que son muy altos. Por lo demás, me gusta vivir aquí. La verdad es que tiene una distribución muy parecida a la de mi casa del pueblo. Yo creo que tenemos una casa que nos ha quedado bastante guapa y bastante apañada, ¿eh? ¿Pero por qué tenemos que vivir aquí? A ver, explícaselo a estos señores. Bueno, yo creo que se van haciendo una idea, ¿no? Pero yo se lo explico. Mientras que en su pueblo las campanas ayudan a seguir a la gente los pasos del día, el ritmo diario, los avisos de misa, celebraciones, todo son con muy pocos toques. Pero esta es la catedral. Y aquí en la catedral hay que dar muchos toques. ¿Por qué? Porque es la sede del obispo, porque es la iglesia madre de la diócesis y porque hay mucho canónigo. No querrás que suba y que baje cada vez que tengo que tocar las campanas. Bueno, sí, ya lo comprendo. Y es verdad que en mi pueblo se dan menos toques. Normalmente la oración del alba, el ángelus a mediodía, la oración de la tarde, también para avisar de las misas, las novenas, las procesiones y otros actos litúrgicos, para avisar de catástrofes, de peligros, de incendios, o para llamar a concejo, o para anunciar la muerte de una persona. La verdad es que las campanas son un medio de comunicación que nos informan de lo bueno y de lo malo, nos unen en las alegrías y en las tristezas. Es verdad. Y menos mal que un campanero de feliz recuerdo tuvo la gran idea del llamador de la torre. Lo veréis por ahí en uno de los dibujos y abajo de la catedral. El llamador de la torre yo creo que se les ocurrió porque estaban hartos. Esto de tener que subir las escaleras cada vez que había que avisar al campanero o a su familia, pues vamos. Entonces, un campanero pensó, a ver cómo lo podemos resolver, y vio que golpeando con una piedra en la base de la torre, aquí se oye perfectamente. Imagino que será pues por la resonancia que tenga, por el hueco de la escalera. El caso es que cada vez que se quieren poner en contacto con nosotros, golpean y nosotros nos asomamos a ese balcón que está justo encima del llamador y nos ponemos en contacto con ellos. Bueno, a voces. Cuando hay alguno un poco sordo, casi no nos entendemos. Te lo da por escrito y a subirlo por las poleas, ¿sabes? Pero no mala eso. Que si no fuera porque todo lo que necesitamos para la casa, el pan, otros alimentos, el agua, la leña para la cocina, pues lo subimos todo con las cuerdas y las poleas, porque si no, sería imposible vivir aquí. Totalmente. Bueno, esta es la sala de estar. Es un poquito más grande de lo normal porque no tenemos zaguán, ya que la puerta no da a la calle. Y así nos permite pues celebrar las reuniones familiares, comidas, juegos de cartas. Y ahí detrás tenéis la alacena, que es donde guardamos los platos y los vasos. Y esta de aquí, luego la veréis, es la cocina.
estupenda, tanto para cocinar como para sacar las ascuas para los braseros, para calentar toda la casa. Y tenemos una despensa muy hermosa para guardar los alimentos. Yo creo que en el caso de Segovia el Cabildo nos ha dejado una casa, pero que muy maja. Sí, porque las alcobas son pequeñas, pero dan mucha intimidad. Están aquí. La verdad es que me recuerdan a la casa de mi pueblo. Son, nada, no tienen ni siquiera ventana. Y como puerta, una cortina. Tan pequeñas que apenas cabe la cama. Y los colchones muy calentitos, de lana, muy cómodos, sí. estupendos. Bueno, lo que me sorprendió mucho cuando yo llegué a vivir aquí es la sala de arriba, que hay un reloj de pesas enorme. Bueno, es que en los pueblos de Segovia, para quien no lo sepa, en el piso superior está una habitación que se llama... Ahí, el sobrado. Ahí está el sobrado. Que es lo que viene a ser el desván, para quien no lo sepa. Anda, que no se guardan cosas. Pero aquí no, aquí no. Aquí es un lugar de trabajo. Porque hasta ahí llegan todas las cuerdas de las campanas. Y yo hago ahí muchos toques siguiendo el cuaderno del campanero. Luego veréis que los agujeros en el techo están reforzados con tubos de hierro para que las cuerdas no se rompan al roce con la piedra. Pero siempre te quejas del frío que pasas en el campanario. Porque es que hace mucho frío. No sé hoy cómo hará, pero hace mucho frío. Tengo que subir los toques necesarios. A bandeo, sin dar la vuelta completa a la campana. A volteo, dando la vuelta completa a la campana. O cuando cojo muchas cuerdas a la vez y hago un repique de campanas que se me da, pero bien, ¿qué voy a decir yo? Se me da muy bien. Bueno, pero también tocas desde la sala de estar, que eso no lo cuentas. Es que eso no lo íbamos a contar. Pero que no hace falta contar todo. Desde la sala de estar, aquí tampoco. Bueno, yo se lo voy a contar, pero si queda aquí, mucho mejor, por favor. Tampoco es cuestión de... A ver, a un campanero se le ocurrió la idea de decir, pero bueno, ¿para qué los toques más sencillos vamos a tener que subir arriba y pasar frío? Entonces se le ocurrió la idea que haciendo un agujero ahí en el suelo, alargaba la cuerda y muchos de los toques los hacía desde aquí sin necesidad de tener que subir arriba. La verdad es que yo creo que se les ocurría cualquier cosa para hacer mucho más fácil su trabajo. Oye, se me hace tarde, voy a tocar la oración de la tarde. Adiós, que os guste la casa. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más de su vida aquí, de su trabajo. Ahora vais a tener unos minutos pocos, para que luego tengamos tiempo arriba de ver las vistas. Casa castellana, suelos de barro, madera de pino, como es normal y tradicional en nuestra tierra. Os recuerdo, este sería el portal, pero aquí, bueno, como va a la calle, lo usaban como sala de estar, no como nos va a dar la calle la puerta. Ahí tenéis la cocina con la lumbre baja, la despensa, y por aquí tenéis las alcobas famosas. A ver si nos damos un poquito de prisa y cuando yo os indique, por esta escalera vamos a subir a ver la siguiente escena. Para que veáis que la vida aquí era distinta de la gente que vivía abajo, pero tenían la misma necesidad que todo el mundo, que había que comer, ¿no? Ya sabéis que la matanza del cerdo fue algo que, bueno, pues que realmente en nuestra zona fue importantísimo porque quitó tantísimo hambre, ¿verdad?, durante tantísimos siglos. Así que vamos a ver esa escena, pero también en esta escena se va a ver qué es lo que pensaban de los campaneros la gente que vivía abajo, ¿no? Y es lo que vamos a ver un poco en el discurrir de esta escena. Los protagonistas de esta escena son, por supuesto, la mujer del campanero, pero va a recibir la visita de la familia, de su madre y dos hermanas que venían a ayudarla a hacer la matanza, que recordáis que la matanza era algo festivo, familiar, ¿no? La gente se juntaba para ayudar, que luego ya comían juntos y era un día verdaderamente festivo. Pues es lo que vamos a ver y desarrollar en esta escena. Adelante con la misma. ¡María! Madalena, pero qué alegría veros, cómo os he echado de menos. ¡Qué guapa estás! Mi hermanita, ¿cómo te echamos de menos el día de la fiesta del patrón? ¿De tu alegría? Muy bien, pues la jodida. Hay que ver lo cansado que llegaba hasta tu casa, que arriba. Pero no venía madre con vosotras, que no es mal que habéis venido para la matanza, pero es que además ella hace falta para dirigirlo todo. Que sí, que está la mujer todavía subiendo la pobre las escaleras. Pero ya tengo hija de
Ay, Jesús bendito, hija. ¡Qué alegría verte! Ay, Dios mío. Ay, bueno, menos mal que ha venido, porque sin usted para dirigirlo todo, la matanza no nos sale igual. Anda, exagerada. Sí, siéntese. Sí, madre, sí. Sí que no puedo más ya. Dios mío, me muero. Anda, dame un rato. Por favor. Cada día más alto esto. Sí. Hermana, se oye en el pueblo que dicen en Segovia que sois unos grandes campaneros. Padre está muy orgulloso. Sí. Y yo también. Yo también estoy muy orgullosa porque he vivido tan lejos. A 40 kilómetros de distancia, ¿eh? Mira, se ve toda la catedral desde el pueblo y con su torre ahí arriba. Hijos, echamos mucho de menos. Ay. Bueno, la verdad es que yo poco sabía de campanas, pero ahora hasta doy algún toque. ¿Pero qué me dices? ¿Que tú también tocas las campanas? Bueno, es que este es un trabajo muy duro. Hay que tocar las campanas todos los días del año, muchas veces al día. No, todos los días del año no se tocan las campanas. Bueno, es verdad, no se tocan desde la misa del Jueves Santo hasta la vigilia pascual del Sábado Santo. Bueno, pero es que durante esos días se tocan las carracas. Sí, es verdad. Claro, es verdad. En el pueblo, el sacristán, que también es el campanero, manda a los mozos por las calles con unas carracas de mano para anunciar todos los oficios religiosos del día. Y van por las calles, todo el día. Pero es emocionante, ¿eh? Sí. Mira, oír el ruido de las carracas por las calles, anunciando las procesiones, los actos de la noche. Ay, hija, y además esas cosas que se viven con tanta devoción esos días. Pues aquí en la catedral también se toca la carraca, una gran carraca fija que hay en el último cuerpo de la torre, por encima de las campanas. No sabíamos eso. Oye, ¿y si los curas se enteran de que tú también tocas las campanas? Seguro que no les gusta, ¿eh? No pasa nada siempre que se haga bien, pero claro, la responsabilidad y los toques principales son del campanero. Anda, ¿y siendo así no te gustaría a ti ser la campanera oficial? Eso es de hombres. Bueno, pues es que ha sido siempre un oficio de hombres, es verdad. Pero una vez vino un señor muy listo aquí a la catedral que estuvo haciendo fotos de la torre, de las campanas, y nos contó que hace mucho tiempo, en 1669, en la catedral de Zamora hubo una campanera titular, Emerenciana se llama. Anda, vaya nombre. Una mujer. Seguro que ha habido alguna más, aunque eso no haya llegado a todos los oídos. ¿Y te gusta vivir aquí? Porque, bueno, pues la verdad es que ahora que me he hecho al sitio y a la soledad, pues sí, las vistas son hermosas. Y bajo siempre que puedo, paseo por los valles de los ríos o por la calle real. Aunque sigo echando de menos una cosa del pueblo. El verano y las charlas, las tertulias con las vecinas, que es la puerta de casa. Oye, que nos hemos dado cuenta ahora cuando subimos las escaleras que habéis cambiado las hojas de la polea con la que subís todo, el agua, la comida, hasta la leña. Menos mal, porque estaban ya muy viejas. Menos mal que tenemos esas cuerdas y las poleas y ese mecanismo, porque si tuviéramos que subir todo lo que necesitamos para vivir aquí por la escalera de caracol, estaríamos apañados. Creo que desde el primer campanero que vivió aquí ya se manejaban con cuerdas y poleas. la escalerita se las trae, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando vinimos a asistirte del parto de Fuguz. Bueno, el hombre de pobre hombre por la lengua afuera. ¡Madre mía! Pero se portó de bien. Qué bien se portó. La verdad que sí. Oye, que sí que se portó. Oye, que nos contaron el otro día en el pueblo que hace algunos años cayó un rayo en la torre y hubo un incendio que se quemó toda la torre. ¿No os da miedo vivir aquí arriba, tan alto? Nada. ¿Que pueda volver a pasar eso? Nada de miedo, nada. Eso pasó hace muchos años, en 1614, y además afectó solo al último cuerpo de la torre. Desde hace más de 100 años la torre ya tiene un poderoso pararrayos. Fíjate, antes de que cayera el rayo, medía 108 metros de altura y era la más alta de España. Luego ya cuando la arreglaron se quedó en 88. ¿Que esta torre fue la más alta de toda España? Sí, porque, según me han contado aquí en la catedral, por aquella época se podía hallar una ciudad Tenía perras, por la lana, la industria de los paños, en su conjunto
conjunto, la Catedral de Segovia es una de las más grandes de España. ¡Qué suerte que tú vives en ella! Pues claro que sí. Bueno. Oye, Juanita, ¿nos dejarías tocar algún día las campanas? No, que eso. Que no, Que no. Pero ¿qué os habéis pensado? Claro. ¿Que las campanas son un juguete? Hombre, no. Vamos a ver, las campanas son muy importantes porque informan a la gente de las cosas que pasan, marcan el ritmo de la vida de las personas. A ver, ¿recordáis los versos que nos decían en el colegio? Sí. Las campanas de mi pueblo sí que me quieren de veras. Cantaron cuando nací, llorarán cuando me muera. Que sí que no se Esta chiquilla, pero tiene razón en todo lo que dicen, porque las campanas son las que nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida. Tocan cuando nacemos, en el bautismo, en la primera comunión, en la boda, también los entierros. Porque las campanas son como nuestras compañeras de vida. Así es. Sí, Bueno, señor. sin ir más lejos, acordaos, en el pueblo han tenido que tocar 2 veces este verano por incendio. Bueno, 2 por incendio. Y otra que se perdió Pablito, el chiquillo que anda de zagal con el pastor. Bueno, menos mal que al final apareció San Isabel. Sí, más vale que eso. Sí, el otro día tuvieron que tocar a clamor por la muerte de la señora Antonio. Es verdad, que yo la tenga su gloria. Bueno, pero el toque de difuntos es muy triste. Sí. Sobre todo el 1 de noviembre. Cuando los monaguillos se suben al campanario y están tocando toda la noche a clamor. El toque de difuntos. Oye, pero mira, contrasta con el volteo alegre de las campanas el día del patrón. Ese sí. Bueno, pues vamos a ponernos, ¿no? Porque Venga, sí. mañana destrozan los marranos abajo, los van a chamuscar y luego los suben y tenemos que seguir nosotros aquí con todos los preparativos. Pues venga. Así que adelante por la espera del almuerzo. Oye, espero que no se te haya olvidado nada para la matanza, ¿eh? Que no se para subir y bajar escaleras por ahí. Déjate. Toma, del pueblo. Aquí hacemos los choritos y luego allí vamos a hacer los jamones, ¿vale? Oye, Vale. pero sin que se le olvide al campanero dar todos los toques diarios, que las campanas tienen que sonar todos los días. Exactamente. ¡Hala! Bueno, pues dejemos a la familia preparar la matanza. Ahora, antes de subir arriba, que vamos quizá a la parte visualmente más bonita, porque es el mirador más impresionante que tiene esta ciudad. Vais a ver toda la ciudad, pero también toda la meseta, incluso los pueblos que circundan. Aquí ahora disponéis de nada, un par de minutos, para que veáis el reloj que iba unido, ahora ya nosotros no se usa esto, a una campana y daba las horas a la población. Aquí tenéis el agujero por donde el campanero listo bajó la cuerda para tocar algunos toques, que serían varios, desde abajo. Y los tapices, no llevéis a engaño, el pobre campanero no tenía capacidad económica para tener tapices en casa. Entonces ha puesto aquí el cabildo para poder poner una colección de tapices a la visita al turismo. Bien, pues ahora damos una vueltita y me acompañáis, que vamos ya directamente a ver a nuestras amigas las campanas. Nos ponemos un poquito por aquí para ver ya la última escena. Aquí lo que vamos a hablar ya es propiamente de las campanas de la catedral. Nos han dicho que hay 11, efectivamente. Aquí hay 10 aquí abajo y una más ahí arriba. La que oís sonar durante el día, las horas del día, es justamente la que está arriba del todo. Todo lo demás están en funcionamiento. Luego explicaremos cómo, nos van a explicar ellos también. Bien, pues aquí los actores de esta escena, los personajes, son el campanero, que ya conocemos, y el que está a su lado es el maestro fundidor de campanas. Acaban de colocar una campana. Realmente, bueno, la última que se ha colocado en esta catedral es esta, que es de 1998, la campana San Frutos, pero bueno, vamos a hacer un acto de eso, un poco de irnos un poquito más atrás, porque estamos situando estas escenas en torno a 1950. Nos van a contar también pues, cómo se hacía una campana para que tengamos un poco la idea general de estos sitios. Así que vamos con esto. Bueno, pues ya está puesta la campana, maestro señor. Trabajo nos ha costado. Veo que tenéis en la catedral un buen número de ejemplares y de muy buena factura. 11 en total.
con esta que acabamos de poner. La hemos tenido que refundir porque se rajó y perdió todo su sonido. Veo que tenéis de distintas tonalidades, según su forma, tamaño, peso, altura, diámetro y grosor. Así es. Mira, la más pesada de todas es esta, María de la Paz. Pero para mí la preferida y la número 1 es la mediana, porque es la más antigua, es de 1470 y además proviene de la antigua catedral. Hay otra campana muy antigua. Ah, sí, el becerro. Esta es de 1513 y ahí está San Nicolás, de 1602. ¿Y campanas más modernas? Oh, pues con esta que acabamos de poner, 4 de nuestro siglo XX ya. Les habéis puesto nombres, pero muy curiosos. Bueno, siempre se ponen los nombres, o bien sea por su uso, como la sermonera, o bien pues por los patrones del pueblo, de la ciudad. Bien, esa se llama la Fuencista, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Fuencita, de la que aquí somos muy devotas. Tanto que la gente va allí a casarse. Ven, que te cuento. Esta señora se casó allí. Una boda de más de 300 invitados. No me digas. Increíble. Pero qué mujer tan elegante. Ya te digo. Habrá que ver al marido. Bueno, ese de... Hay ojos que se enamoran de elegantes. Pero lo más gordo es que yo he visto a su hija que también baja con sus amigas al santuario. ¿Pero qué me dices? Eso es devoción. ¿Quién es? Esta es la de la capilla. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Has salido devota? Pues qué alegre tiene que estar tu padre, por Dios. Una devota de la Fuencita, qué alegría. Así es. Bueno, pues está muy desviado. Sí. A ver, yo te recuerdo que las campanas debes engrasarlas periódicamente y revisar las cuerdas y los badajos. Sí. Y los yugos de madera también los cuido y los mimo. Hacen muy bien de mimarlos, porque los yugos, que también se llaman melenas, son elementos esenciales para el sonido de la campana y para que ésta pueda moverse a bandeo o a punteo, ya que el yugo sirve de contrapeso. Si no existiera el yugo, la campana permanecería siempre fija. Oye, me hago una pregunta, porque la campana pesa. ¿Cómo habéis traído hasta aquí esta campana? Bueno, es algo muy trabajoso. Esta la hemos traído en tren desde nuestro taller, pero no siempre fue así. Antiguamente los maestros fundidores eran itinerantes, iban de aquí para allá buscando encargos y solían fabricar las campanas a piel de toro y luego las subían y las dejaban colocadas. ¿De dónde eran estos maestros fundidores? Pues por lo que he podido saber, por esta zona eran transveranos, de la Trasvira de Cantabria, pero seguramente también vendrían de otros lugares. Sí, he oído que eran muy buenos. De los mejores. A mí esto de las campanas, la verdad es que me gusta muchísimo. Y una vez pude ir a ver cómo se hacían las campanas. Es que es un trabajo laborioso, pero muy gratificante, porque sabes que tu obra va a ser útil, que va a ayudar y va a informar al pueblo de todo tipo de acontecimientos y celebraciones durante muchos siglos, mucho tiempo, hasta que la campana se rompa, o se raje, como le ha pasado a la vuestra, o se decida cambiar por algún otro motivo. Bueno, pero las campanas son todas iguales, son distintas, son cada una, son originales. Bueno, podríamos decir que sí, porque aunque en teoría podríamos hacer campanas exactamente iguales gracias a las cerrajas que tenemos que son los perfiles, en realidad siempre usamos moldes distintos. Mira, os lo voy a explicar eso. Sí. Lo primero que hay que hacer es elaborar el molde interior, que llamamos macho. Sobre este construimos la falsa campana y por fuera de esta un segundo molde contra el molde exterior que llamamos capa. Cuando todo el conjunto se seca, eliminamos la falsa campana y sobre el hueco que queda entre los dos moldes vertemos el bronce líquido que previamente habremos fundido en el horno. Pasado un tiempo, 2 o 3 días, es el momento de romper los moldes, extraer la campana, la limpiamos y comprobamos el sonido. Claro, por eso se puede escribir en las campanas lo que uno quiera, porque como se va a romper el molde no va a servir para otra campana. Efectivamente, lo que se hace es sobre la falsa campana se disponen unas placas de cera. Con el calor, las ceras se pierden y el bronce ocupa los huecos. ¿Qué es lo que se pone en los dibujos de inscripciones de las placas de cera? Pues se pone el año de la fundición, el nombre del maestro fundidor, el del donante si lo hubiera, el del sacerdote de la parroquia que lo encargó y cosas así. Siempre va a haber motivos religiosos. La cruz, la pasión, una frase piadosa y lo que también encontraremos muchas veces serán las
interesantes y valiosas. Pues a mí hay una cosa que ahora me trae la cabeza mal traer. A ver, maestro, es que yo he oído que en muchas catedrales se está empezando a poner motores a las campanas. Y a ver, que yo acabo de cumplir 56 años, que ya tengo una edad y no sabe si va a poder hacer otra cosa. Pues es verdad, en muchos lugares ya se están mecanizando las campanas. Y se están cambiando los yugos de madera por yugos de hierro. Una barbaridad, porque con el hierro se altera el sonido original de la música. Y en cuanto a lo de incorporar motores, pues es verdad, es un signo de modernidad y de avance de los tiempos. Esto de la electricidad. Ya verás, María José, el día que hay un apagón. Ya ves. A ver quién va a subir arriba a tocar las campanas, ¿eh? Vamos a echar de menos lo que tenemos. Ponemos velas. Pues velas, habrá que tener velas y tocar pues, campanillas en casa. Bueno, esto no es imparable, ya no tiene vuelta atrás y con el tiempo sobraron los campaneros. Pero es una tristeza porque es que esos toques en los que los campaneros ponemos todo nuestro... Espero que tarde mucho esto en llegar, sí. Y mientras tanto, si no, bueno, cuando sea y pase, pues que la catedral me sepa encontrar otro lugar donde poder trabajar. Anda, échate un chato que te veo muy estresado. Y no te preocupes, hombre, que ya verás que cuando llegue el momento, el cabildo se portará bien contigo. La catedral nunca abandona a los que han sido buenos trabajadores como tú. Que no tengo ninguna queja. La verdad es que la catedral, el cabildo se ha portado siempre con nosotros de maravilla. Pues sea, dejemos el palique, que aún no hemos acabado la tarea. Es verdad. Nos queda lo más importante, lo último, que es comprobar el sonido de la campana una vez colocada en su sitio. Bueno, este para mí es el momento más emocionante de todos. Ah, que sí. La verdad. Hombre. Por favor, maestro. No. Procede, por favor. No. Ya sabes que cada campana que fabrico es como una hija para mí. Pero esta ya te la he pedido. Ahora eres tuya. Ahora eres tú el encargado de sacar lo mejor de ella. Dani, campanero. Dani, y que toda Segovia conozca por tu mano cantarina la belleza del cocido. Dani, campanero.